Asociación del Consejo de Cardiología, ¿sí?, que en el último consenso del año 2025 dice: la presión arterial mantiene como normal en cifras de 120-80. Se mantiene como umbral de presión alta el aumento, que la presión sea igual o aumente 130, pero la diastólica se mantenga en 80. Pero 130-80 es el umbral que encima de este ya se va a considerar hipertensión. En cambio, las guías europeas, su presión, límite 130-90. Tiene seguramente muchas condiciones para que los europeos mantengan una presión más alta, ¿sí? 130-90, nosotros con la guía americana 130. Esto va cambiando, pero esto es lo último y quiero que se queden con esto. Entonces, ¿cómo vamos a definir? Vamos a decir que la hipertensión es la elevación persistente, esa palabra importante, persistente de la presión arterial en las arterias sistémicas. Esto nos lleva a pensar, a decir que hay casos de hipertensión pasajera, ¿sí? ¿Saben la hipertensión del mandil blanco? ¿Sí? Que cuando el paciente va por primera vez a un consultorio, a un hospital, a hacerse medir, y ya está con un poco de estrés, de miedo, cuando le miden es hipertenso, está más de 130-80, pero se van a su casa y se normaliza. Y hay también casos en que son pacientes hipertensos en su casa y cuando van al consultorio, en vez de sufrir, van a la casa. Entonces, por eso, ¿qué decimos? Que tiene que ser elevación persistente. Se mantiene, dice, como clasificación de hipertensión en que esta se divide en primaria y secundaria. Las primarias son las más frecuentes, 90%. Las secundarias abarcan un 10%. La que no sabemos el origen, todo eso. ¿Sí? Pero vamos a describir los mecanismos por los cuales hay hipertensión. Las secundarias, en cambio, son fáciles, ¿no? Si hay un Cushing, por ejemplo, hay hipertensión, entonces ¿qué vamos a tratar? La hipertensión, no, es Cushing, que es el aumento hormonal. Entonces tratamos la causa y va a bajar. Esas son las pruebas. Según el consenso de la Asociación Americana del Corazón, ¿sí?, de este año, decimos, presión normal, dicen 120, 80, incluso en 100, menos 120, menos 8. Han clasificado esta clasificación se mantiene. Presión arterial elevada, 120 a 129, ¿sí? Porque ya a 130 ya va a ser grado 120 a 129, pero con una diastólica menor a 80. ¿Sí? Esa es presión arterial elevada. La hipertensión, grado 1, está entre 130 y 139, con una diastólica de 80 a 89. E hipertensión, grado 2, igual o mayor a 140 o igual o mayor a 90. ¿Sí? Esa es actualmente la clasificación que
censo 2025 de la América. Entonces, ya no hay grado 3, ya otros tipos. Es presión arterial elevada, hipertensión. Grado 1 y el grado 2. ¿Sí? La próxima. En cambio, la Sociedad Europea de Hipertensión, en la guía europea, y miren del 2024, porque el 25 todavía no tienen. Entonces, en categoría, grado 1, grado 2, grado 3. La presión para los europeos normal 130, 90. Hipertensión más de 130, 90. Grado 1, 140 a 159, con una diastólica de 90 a 99. Grado 2, 160 a 179, con una diastólica de 100 a 101. Grado 3, más de 180, igual o más de 140, 110 minutos. Entonces esto lo tenemos que conocer porque algunos docentes pueden preguntarles, sobre todo cardiología y entrenar, pueden decir, sí, ¿cómo clasifica la Sociedad Europea de Presión? Nosotros vamos a manejar la hipertensión según la escuela americana. Los argentinos también, he revisado, tienen otra clasificación, otro modo de enfocar la hipertensión arterial, pero es similar a la europea, porque saben la personalidad de los argentinos especial. Esos no se creen sudamericanos, ¿no? Esos se creen europeos. Y sí, porque vienen de los italianos, de los que manejaban los barcos, ¿no ve? Entonces, sí tienen una gran población italiana, europea. Entonces, han escogido esta, con algunas modificaciones, pero la guía. La OMS recomienda usar la guía americana. La próxima. Miren, esta clasificación de hipertensión de la Sociedad Americana todavía desde el 17 persiste. Actualmente el 25 sí, dice normal 120, 80, incluso menos a 120, 80 una presión. Elevada 120 a 129, con una diastólica menor a 80. Estadio 1, 130, 139, 80, 89. Estadio 2, mayor a 140, igual o mayor a 90 la presión. ¿Sí? Es lo que hemos visto. En esa época, en 2017, que la presión normal no necesita, obviamente, tratamiento. Que la presión elevada deben manejarse estas cifras solo con cambios de hábitos. ¿Sí? Hay factores condicionantes de hipertensión, como el cigarrillo, la obesidad, los estados de triglicéridos altos, las hipertrigliceridemias. ¿Sí? Es así. Si cambiamos esos hábitos, no comemos comida chatarra, no mucha sal, hacer ejercicios, con eso podemos controlar. Lo que dicen que no hay que usar medicamentos. En cambio, ya en el estadio 1 y 2, sí hay que hacer terapia con drogas. ¿Sí? Entonces, hay esquemas de tratamiento, ¿okay? Empezando con diuréticos, las tiazidas, después bloqueadores alfa,
Pero, para eso sirve la próxima. Entonces, esta definición de la decía, elevación de la presión arterial por encima de los valores considerados normales. Pero de forma persistente, considerando que la presión es 120-80, en forma persistente que sea mayor a 120, 130, 80 o primer grado, 100 más de 120, pero mantener en 80. ¿Sí? Presión sistólica 130, presión diastólica 80. Y hay casos en algunos pacientes, especialmente jóvenes, que se cataloga como hipertensión sistólica aislada, donde la presión diastólica se mantiene igual, pero la presión sistólica sube encima de 100, mayor a 130 millones. Entonces, presión sistólica, ¿qué se llama? Presión arterial sistólica mayor a 140 con una diastólica normal. ¿Cuáles son los ¿Cuáles son los determinantes fisiológicos de la presión? ¿Cuáles son los eventos fisiológicos que van a hacer que suba la presión arterial? El aumento en la ingesta de sodio. ¿Sí? A todos los hipertensos les decimos que no consuman mucha sal. ¿Por qué? Porque el aumento de sodio en la sangre, la hipernatremia, va a condicionar aumento de la bodega. Porque la hipernatremia jala agua del espacio intracelular al extracelular y aumenta la bodega. Ambos eventos van a aumentar la precarga. ¿Y por qué me está hablando aquí de precarga? Porque la presión arterial depende de qué? Del gasto cardíaco. Ya vuelto a pasar. Depende del gasto cardíaco, o es resultado del gasto cardíaco por la resistencia vascular interna. La presión arterial sistólica es fuerza de contracción del ventrículo izquierdo. La presión diastólica es el estado hemodinámico de los capilares de la microcirculación, de los capilares arteriales y venulares que hacen la microvasculatura. Cuando están abiertas, la circulación. Cuando están con vasodilatación, la presión arterial diastólica es baja. Cuando hay contracción de los capilares, la resistencia aumenta, por tanto la presión diastólica sube. Y en los casos de hipertensión va a haber aumento del gasto cardíaco y aumento de la resistencia vascular. ¿Sí? Entonces, la ingesta de sodio influye en el gasto cardíaco porque aumenta la volumetría y aumenta lo que llamamos la precarga, que es parte del gasto cardíaco. Precarga, inotropismo y poscarga o resistencia vascular. Cuando hay disminución de la masa nefronal, o sea, enfermedad de los riñones, por tanto, hay disminución del número de nefronas. Creo que tenemos 1.200.000 nefronas en cada. Esta disminución va a contribuir a la retención también de sodio, la alteración, ¿sí? Va a aumentar la precarga, va a aumentar la presión, porque esto va a influir en el gasto cardíaco y la resistencia. Otro de los determinantes es el estrés. ¿Sí? Ahora está tomando mucha fuerza el estrés, tanto que ya se sugiere que es la primera causa de mortalidad del estrés. ¿Por qué? Porque actúa activando el sistema simpático que produce vasoconstricción, la liberación de noradrenalina, adrenalina, dopamina. Esto. ¿Sí? ¿Y
cómo cómo se activa el sistema simpático? A través de los receptores. ¿Dónde están? Están en la periferia, en el callado de la aorta, en la carótida interna, en el bonus carotídeo, hasta en la aurícula izquierda. ¿Sí? Entonces, alteraciones genéticas. ¿Sí? Alteración de la AT2, angiotensina 2. ¿Sí? Cuando genéticamente hay que aumente la angiotensina 2, la angiotensina es un vasoconstrictor importante. ¿Ve? Ya, todo esto son los determinantes importantes de la presión arterial. La próxima. ¿Cómo se regula la presión arterial? Hay mecanismos rápidos, mecanismos lentos y mecanismos a largo plazo. Los mecanismos rápidos van a estar dados por mecanismos neurológicos. Estos mecanismos neurológicos se refieren al sistema nervioso autónomo a través de los vasoreceptores, de los quimioreceptores. La respuesta isquémica del sistema nervioso central también produce un sistema nervioso que va a condicionar hipo o hipertensión arterial pulmonar. Los receptores de baja presión que se encuentran en la aurícula derecha, ¿sí? Cuando no están distendidos o cuando están relajados, entonces van a regular la presión. Los mecanismos más lentos están referidos al sistema renina, angiotensina, aldosterona, que ustedes ya los conocen desde los 2 años. ¿Sí? El estrés, ¿sí? Calmar al paciente, o cuando éste está muy preocupado, tiene exámenes de neurología, puede subir la presión. Pero hipertensión es cuando se mantiene la presión de forma sostenida. A largo plazo, el riñón es el órgano importante, ¿sí? Porque este va a mantener no solo la volemia, va a mantener también la composición de los líquidos, no solo la cantidad de los líquidos, sino la composición, es decir, la composición de electrolitos, por ejemplo, en el espacio intracelular y en el espacio extracelular, cationes, aniones intracelulares, que es importante, ¿sí? El sodio, el potasio, para la hipertensión. El sodio es un veneno, pero se requiere potasio. Cuando hay hipertensión, hay calándrias. Y entonces la forma más rápida de dar potasio será darle una fruta, que a los futbolistas les dan, que es un plátano. Y entonces el plátano tiene mucho potasio. Sí, en los equipos el médico siempre lleva su salsa de su racimo, que es de plátano. Ya. La próxima. Hipertensión. Esta es una hipertensión que dice según la OMS, pero era en el 8º consenso de la americana. Hace ya quedó obsoleto. El óptimo, normal alta, grado 1, grado 2, grado 3, y la que se mantiene es una hipertensión sistólica aislada, con sistólica de más de 140 y una diastólica menor a 90, igual a 80. ¿Sí?
Entonces, esto para recuerdo, para la historia, la próxima. ¿Cuáles son los vasoconstrictores? Porque la hipertensión tiene como fundamental alteración la vasoconstricción. ¿Ve? Entonces, las endotelinas, que vienen ya desde la proendotelina, y las endotelinas son los vasoconstrictores más potentes, ¿sí? 10 a 100 veces más que la angiotensina 2. Pensábamos que la angiotensina 2 era la más fuerte de los vasoconstrictores, pero ahora está demostrado que son las endotelinas que vienen de la proendotelina, todo eso. Entonces hay una endotelina 1, hay una 2, una endotelina 3, ¿sí? La endotelina 1 es la que produce mayor acción, la que se conoce bien su acción, ¿sí? Que actúa sobre la endotelina A, receptores de endotelina A. Hay receptores de endotelina A, por tanto, hay receptores de endotelina. Se conoce mejor la acción o función de la endotelina B, ¿sí? La endotelina 1 va a los receptores de endotelina B y produce, actúa sobre el tono vascular, vasoconstricción, excreción de sodio y agua, ¿sí? Y actúa sobre la matriz extracelular. ¿Qué decimos? Se sintetiza en las células estas endoteliales, ¿sí? Por eso el endotelio es bastante importante. Y está protegido, ¿no ve? ¿Por qué? Las células endoteliales. ¿Quién les protege? ¿Ah? El gluco, que es un compuesto de hidratos de carbono, glucósidos y proteína. Cuando eso se destroza, hay lesión endotelial y entonces hay mayor tendencia. También se libera estrés en las células epiteliales, en las células musculares lisas, ¿sí? En los vasos y en los macrófagos. Actúan en el proceso de remodelación vascular y regulan la proliferación celular. Es mitogénica potente, produce, ¿sí? Hiperplasia e hipertrofia del músculo liso vascular. Se hipertrofia, hiperplasia, obviamente el tejido muscular va a ser más grueso, va a obstruir, se va a contraer con mayor fuerza el vaso, y entonces mayor vasoconstricción se aprovecha. Después, el sistema renina-angiotensina, ¿sí? Que tiene una acción sobre los vasos. Actúa sobre el estrés oxidativo, ¿eh? Entra en el ciclo. Todo esto produce disfunción endotelial. Se altera la función de las células endoteliales y esto va a condicionar hipertensión. La próxima. Esto que llamamos disfunción endotelial, que produce la hipertensión, ¿sí? Está regulada normalmente por factores relajantes, por factores constrictores.